Las sirenas siguen sonando en el norte de Israel debido a los proyectiles lanzados por Hezbollah. En Líbano, esta noche hay nuevos informes sobre un nuevo esfuerzo diplomático para poner fin a los combates. Francia habría redactado una propuesta para iniciar negociaciones entre Israel y Líbano. Nos enlazamos en vivo con Balik Sladin, corresponsal de I24 News en inglés desde el norte de Israel. Balik, ¿qué puedes decirnos sobre los informes recientes y el posible esfuerzo diplomático para terminar los hechos en el frente norte? Sí, bueno, por cierto, hace apenas una hora, la embajada francesa o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia negó esos informes, pero ¿qué decían? Se trata de un esfuerzo francés para solucionar diplomáticamente la crisis en Líbano. Creen que el gobierno libanés puede desmantelar a Hezbollah y por eso están ofreciendo negociaciones en París, disculpa, sobre un posible acuerdo entre Israel y Líbano. Eso incluye, de hecho, un reconocimiento libanés de Israel antes de 2027, así que en cuestión de meses, realmente a partir de ahora, intercambiamos. Israel se retirará de los 5 sitios que controla en el sur del Líbano. Y con respecto al desmantelamiento de Hezbollah, estamos hablando de un plan que comienza al sur del río Litani, con el ejército libanés, incluyendo a la FINUL, tomando el control de los complejos de Hezbollah y su arsenal de misiles y sus armas al sur del río Litani, y luego avanzando hacia el norte del río Litani con una fuerza internacional, según la propuesta, que debería encargarse del resto de las armas de Hezbollah. Hablamos de algo que seguramente Hezbollah no aceptará. El gobierno libanés sigue siendo muy débil para enfrentar a Hezbollah con esos esfuerzos. Y por eso, actualmente, al menos, decimos que esto es simplemente solo las primeras etapas de hablar sobre algún esfuerzo diplomático. Pero de todos modos, los israelíes y los estadounidenses, como hemos dicho antes, están diciendo eso. Tuvieron un año y medio con un plan que es más o menos similar a este, en el que realmente podrían desmantelar a Hezbollah. No lo hicieron y afirmamos que Hezbollah está al sur del río Litani, muy cerca de la frontera israelí, atacando el norte de Israel. Bueno, sí. Mientras tanto, Bali, parece que hay sirenas casi cada hora en varios lugares a lo largo de la frontera con Líbano. ¿Cuál es la última información en el frente norte? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás experimentando incluso, ya que tú misma estás en el norte en este momento? En la última media hora sonaron sirenas en Kiryat Shmona por segunda vez. Hezbollah lanzó una bomba de racimo hacia Metulá. Esta vez, las fuerzas israelíes están neutralizando las bombas que están en Metulá. Recuerden, este es un pueblo, o en realidad una ciudad, que está justo en la frontera, muy cerca, y la están atacando por segunda vez con esta bomba de racimo. Por suerte nadie salió herido, aunque este tipo de munición puede causar daño. Por parte de Hezbollah siguen haciendo declaraciones sobre sus actividades contra el territorio norte de Israel. Aquí hablamos de 46 actividades hasta ahora. Además mencionan que enfrentan a las tropas israelíes en Il-Jiyam. Este pueblo también está muy cerca de la frontera, en la primera línea del sur del Líbano por el lado libanés. Ellos dicen que enfrentan a las tropas israelíes y, como mencionaste, cada hora vemos cohetes y drones dirigidos al norte de Israel. Debemos mencionar aquí que la mayoría de ellos, la gran mayoría de esos cohetes, esos proyectiles, son interceptados o caen en áreas abiertas. Ningún civil ha sido herido por las actividades de Hezbollah hasta ahora, pero, por supuesto, esto puede causar algunos daños a las casas y a la infraestructura en el norte de Israel. Y el impacto no es solo eso, también es psicológico. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto. Las personas del norte, especialmente en la frontera, en Shlomi, Metula, Manara y otros pueblos, no tienen tiempo, quizás solo 15 segundos. Por eso necesitan pasar su vida diaria justo al lado de un refugio para poder resguardarse en caso de que suene una sirena. Balik Sladin con actualizaciones en vivo toda la noche desde el frente norte. Gracias por la cobertura y el reportaje en el lugar.
Quiero continuar esta conversación aquí en el estudio, todavía conmigo, nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News en inglés, Ariel Osran. Ariel, como mencionó Balik, ya hay informes libaneses de enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah justo en la frontera entre Líbano e Israel. Pero hablemos de los informes que dicen que esto podría ir más allá, una verdadera incursión terrestre israelí en Líbano. ¿Qué implicaría exactamente esto? Eso difiere del flujo constante de ataques israelíes pese a 15 meses de alto el fuego con Hezbollah. ¿Verdad? Debemos saber que el 27 de noviembre de 2024, cuando inició ese alto el fuego, desde entonces Israel ha mantenido al menos 5 posiciones en el lado libanés de la frontera, intentando crear una supuesta zona de amortiguamiento para proteger a las comunidades del norte de Israel. Desde que Hezbollah se involucró y reanudó sus ataques contra Israel, esta zona de amortiguamiento se ha expandido, ya se ha expandido. Eso es un hecho. Así que la pregunta es, ¿hasta qué punto se va a expandir ahora? Es decir, creo que esa será una de las decisiones que se tomarán en relación a esto. Quizás habrá conversaciones con el gobierno libanés o no, si habrá negociaciones para la cooperación, Dios quiera, paz entre Israel y Líbano en el futuro. Eso podría afectar el alcance de que Israel aumente su presencia terrestre, podemos decir, en el sur del Líbano. Pero si vemos las propias advertencias de las fuerzas de defensa de Israel, por ejemplo, llamando a todos los residentes al sur del río Sarani a que se dirijan al norte. Ahora, normalmente hablamos del río Litani, que es el más al sur de los 3 ríos libaneses que van de oeste a este. Tras el río Litani, sigue el Sarani y luego el Awali al sur de Beirut, emitiendo una advertencia de evacuación a todos los residentes al sur del Sarani. Eso podría indicar que ese es el límite hasta donde podría extenderse la actividad terrestre de Israel. Según mi entendimiento, ese no es el caso. Simplemente estas son áreas desde donde se originan muchos de los lanzamientos de Hezbollah hacia territorio israelí. Si primer año de la guerra, en 2024, la mayoría de los lanzamientos ocurrieron al sur del río Litani. Ahora todavía tienes una cantidad significativa, pero al menos la mitad se lanzan desde el norte del río Litani. Eso demuestra que esa es un área contra la que las fuerzas israelíes necesitan operar. Si eso implica que Israel conquistará todo el sur del Líbano al sur del río Litani, no hay indicios de ello. Y por la forma en que veo que se está desarrollando la situación, eso no está en los planes de inmediato. Lo próximo para Israel es un contacto diplomático directo entre Jerusalén y Beirut. Si las dos partes no logran llegar a acuerdos, ese podría ser un escenario en el futuro. Pero eso no es una medida que Israel vaya a tomar en este momento. En este punto, cuando tienes la posibilidad de conversaciones entre Israel y Líbano sobre la mesa. De acuerdo.